Hola, bienvenidos a este nuevo video de Poder Ambiental. El día de hoy vamos a estar hablando de fracking. Esto a la luz de la resolución de la ANLA que salió a finales de marzo, en la que se autorizaba el desarrollo del primer piloto de fracking en Colombia para la empresa Ecopetrol en el Pozo Calé en Magdalena Medio. De manera que vamos a estar hablando de eso. Vamos a plantear 3 puntos, vamos a hablar de los antecedentes políticos que nos traen hasta acá, vamos a hablar del estado actual del fracking en Colombia, vamos a mirar cuál es el estado de la discusión y al final vamos a hacer unas lecturas muy breves. De manera que bienvenidos, por favor no olviden suscribirse al canal, recuerden que saco videos cada 15 días en los que hablo de medio ambiente, un enfoque técnico y principalmente político, de manera que empecemos. Como primera medida vamos a hablar de los antecedentes políticos recientes. Para eso es importante recordar que Colombia lleva en el proceso de autorizar el fracking cerca de 10 u 12 años, pero quiero empezar a analizar desde la última campaña presidencial. En esa última campaña presidencial recuerdo muchísimo que el entonces candidato Iván Duque hablaba de conservar produciendo y producir conservando. Y a él le preguntaban si estaba o no de acuerdo con el fracking. Él decía que el fracking era una cosa que era profundamente riesgosa y conocía bien el proceso y decía que era muy riesgoso y él decía que en su gobierno no iba a haber fracking y ahí la gente aplaudía muchísimo y después hacía una pausa y decía que afecte las fuentes hídricas y que afecte la biodiversidad. Entonces, lo primero que hay que decir ahí es que él no dijo que no. Él dijo que sí lo iba a hacer entre líneas, porque él lo que puso fue como condicionante que no se fuera a afectar, que era una cosa completamente redundante porque el marco político colombiano exige el licenciamiento y se supone que no tiene que haber unas afectaciones mayores dentro de lo ambiental. Entonces, ese es un primer punto, que la gente escuchó lo que quiso escuchar. Él nunca dijo que no. Hay que ver los videos completos. Yo les voy a dejar el link en la descripción de lo que él dijo en el canal Caracol en el foro de jóvenes al que él respondió. En segundo lugar, el segundo antecedente político que nosotros tenemos es el desarrollo del panel de expertos. Entonces, el panel de expertos, como yo lo entiendo, es un habilitador político. ¿Qué es un habilitador político? Es un cuerpo colegiado que se come el balazo político en nombre del presidente. Entonces el presidente dice, no vamos a hacer fracking a menos de que no afecte las aguas y la biodiversidad y todo eso. Arma un panel de 13 cacaos que tiene unas profesiones, ingenieros, abogados, economistas, geólogos, filósofos, educadores, médicos e hidrogeólogos, y ellos generan un documento de 173 páginas, muy completo. Entonces Duque dice, yo hago lo que ellos digan, pero entonces ahí en realidad la responsabilidad se le está transfiriendo a ese grupo de personas. Entonces él transfiere el totazo político a ellos, por eso es que planteo que son un habilitador político. Este panel de expertos hizo varias recomendaciones, es un documento muy bien soportado y ahí ellos plantean que para empezar con la fase de proyectos pilotos se tienen que cumplir 8 grandes condiciones. Ese es uno de los puntos de partida sobre los que arranca la ANLA. Entonces la ANLA, en la resolución que generó hace poco, que es la resolución ANLA 648 del 25 de marzo del 2022, ellos lo que dicen ahí es cómo están dando cumplimiento a lo que plantea el panel de expertos. Y lo que hace la licencia de la ANLA es que ellos aprueban una licencia para desarrollar el primer piloto del Pozo Calé en Puerto Wilches para la empresa Ecopetrol. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Ese proyecto piloto va a generar unos resultados. Esos resultados van a ser evaluados por 4 ministros. Aquí les recomiendo que vean un video muy bueno que desarrolló La Silla Vacía hace poco que habla sobre el fracking. También les voy a dejar el link en la descripción y ahí La Silla Vacía explica que después de que el panel analice el proceso, lo van a mirar 4 ministros, el ministro de Salud, de Ambiente, de Minas y de Hacienda.
Y adicional a eso, esto lo va a evaluar también un experto ambiental, un experto en hidrocarburos y un representante de la comunidad. Entonces de ahí sale una recomendación y con base en esa recomendación el presidente o la presidenta toma una decisión. Eso es lo que hace, esa es una de las razones por las que ese proceso se ha vuelto tan político últimamente, porque la decisión de seguir o no con ese proceso la va a tomar el presidente. Muy probablemente no la va a alcanzar a tomar el presidente Iván Duque. Por lo tanto, se vuelve un tema de campaña importante, porque el próximo presidente es el que va a leer las recomendaciones del panel y va a tomar una decisión alrededor de ese tema. Con base en los dos puntos anteriores, entonces, analicemos el estado de la discusión. Y es importante analizar el estado de la discusión porque hace poco hablaba con un amigo que es ingeniero ambiental como yo y él decía que el problema alrededor del fracking es un problema técnico. Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que es un problema que es esencialmente político que puede llegar a ser alimentado por argumentos técnicos. Pero en este momento es un problema político, por lo que acabo de explicar, por cómo se toman las decisiones al final del día. Entonces, hay claramente dos grandes grupos de pensamiento en este caso. Están las personas que están a favor, están también las personas que están en contra. Los dos puntos principales que yo recojo de los que están a favor del fracking, como primera medida, es que el país necesita la plata. Y esto a mí me parece que es verdad. Francisco Lloreda plantea que la sostenibilidad de las finanzas públicas de Colombia está profundamente asociada a la extracción de los hidrocarburos. Entonces, la plata que no se extraiga de los hidrocarburos, en este caso de el fracking, se va a tener que obtener por parte del gobierno de otra forma y eso va a venir en la forma de tributación. Quiere decir que entre todos vamos a tener que pagar más impuestos y a nadie le va a pagar más. Entonces, pues ese es un primer punto, que la plata se necesita. Y el segundo punto de la Asociación Colombiana de Petróleo es que esta es una técnica que es completamente segura y que por eso es que se está promoviendo. Entonces, desde el Movimiento Colombia Sin Fracking, los dos puntos que yo encuentro como más importantes son, como primera medida, que se genera sismicidad en los lugares en los que se empiezan a desarrollar este tipo de proyectos, y segundo, que no se puede garantizar que no se vayan a afectar las aguas subterráneas. Entonces aquí es muy importante observar que en la zona del Magdalena Medio, concretamente en esa parte de Puerto Wilches, una parte muy importante del abastecimiento del agua de las personas y de la agroindustria que está presente allí se da a través de pozos subterráneos. Entonces, lo que plantean desde la Asociación Colombiana Sin Fracking es que hay unos estudios a nivel mundial que muestran que el 6% de los pozos de fracking fallan en su integridad en el primer uso y el 40% fallan en los 5 primeros años. Entonces, pues, son dos puntos que son claramente antagónicos. Yo no puedo decir en realidad con la información que tengo cuál de ellos dos tiene la razón, pero claramente estamos en una situación que es antagónica y eso hace que el escenario sea políticamente más complejo. Bien, para cerrar, me gustaría hacer 3 planteamientos que considero son muy importantes. El primero, nosotros no conocemos el costo real de desarrollar la explotación de yacimientos no convencionales. Si nosotros recibimos una plata, que es bastante, y no sabemos cuál es el costo real de esta plata, estamos generando un problema, porque es como si nosotros compráramos cosas con una tarjeta de crédito y no sabemos ni cuándo la vamos a pagar, ni cuál es la tasa a la que nosotros tenemos que pagar eso. Entonces, que el país tome esa plata y que se la gaste para tener gastos corrientes, comunes y corrientes, y pagarlos con algo sobre lo que no conocemos los impactos reales y potenciales de eso, me parece que es grave, que es generar una dependencia que es compleja para el país. Un segundo punto que considero complicado es que meterse en el fracking profundiza que Colombia sigue siendo un país con una economía principalmente extractivista.
Eso, de acuerdo a unos estudios que han sido planteados por la Contraloría, que también les voy a dejar el link en la descripción, muestran que el petróleo genera en promedio menos empleo que la industria y la agricultura. La tercera apreciación que yo considero que puede plantear como un punto intermedio entre las dos cosas que se están planteando, que uno, se necesita la plata, y dos, existe un nivel muy alto de incertidumbre. Eso significa que nos vamos a meter en una vaca loca bastante significativa, y lo que yo creo es que esa plata no la deberíamos seguir utilizando para gastos comunes y corrientes, porque profundizamos en la dependencia que tenemos de los hidrocarburos. Es importante entonces que, si se llega a aprobar la explotación comercial de los yacimientos no convencionales, los recursos o una parte importante de estos recursos financien el desarrollo de actividades económicas que cambien el modelo económico del país. Yo personalmente pienso que la bioeconomía, que como concluye la misión de crecimiento verde, es una de las apuestas de competitividad más importantes de Colombia en este momento. La bioeconomía es importante porque Colombia es una potencia en biodiversidad y la tenemos. Y segundo, para que se trabaje la bioeconomía, nosotros tendríamos que generar valor agregado, y para eso necesitamos mano de obra altamente capacitada. Entonces nosotros tomamos un activo estratégico de nosotros, que es la biodiversidad, y buscamos generarle valor con gente que se capacite harto en el tema, en Colombia o en el exterior, pero que vuelva acá. Entonces estaríamos generando una riqueza que sea más sostenible en el tiempo. Bien, eso era entonces lo que tenía para decirles. Las gatas duermen plácidamente. Por favor, no olviden suscribirse. Coméntenme en la sección de comentarios si están a favor o en contra del fracking y de qué otros temas les gustaría que hablaran. Entonces, no olviden suscribirse, síganme en mis otras redes sociales y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.